Buenos días. Por favor, me confirman por el chat si ven la presentación y me logran escuchar con claridad. Hola Mar, Sofía, Jennifer. Buen día, muchas gracias chicos por responder. Bien, vamos a comenzar con el tema de esta semana número 17, recursos naturales. Durante esta semana vamos a ver, o durante esta clase vamos a ver algunos aspectos importantes de los recursos naturales que tiene el país, ¿no? Claro, enfocando los recursos siempre al lado de la química, que es la ciencia que estamos estudiando, ¿no? Es por eso que no vamos a tocar otros recursos, eh, como por ejemplo lo que es flora y fauna, puesto que eso es algo que le compete más a la biología que a la química. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí lo primero. ¿Qué entendemos por un mineral? Tenemos que tener claro qué es un mineral para nosotros. Y podemos definirlo a los minerales como ya son sólidos. ¿Listo? Son sólidos son sólidos cristalinos para empezar. ¿Listo? Son sólidos cristalinos de composición definida. De composición definida y de origen inorgánico. De origen inorgánico. Entonces, si nosotros observamos estas tres características, las podemos explicar un poco más en detalle. Sólidos, bueno, porque es el estado natural en el que se encuentran. Ahora, se le llama cristalinos porque, si ustedes recuerdan, en la semana número 10, ¿no? Los sólidos cristalinos se caracterizan porque las partículas que forman ese sólido presentan un ordenamiento y dicho ordenamiento se repite a lo largo o en toda la extensión de dicho sólido, ¿no? Entonces, por eso son sólidos cristalinos. Allí tenemos un ejemplo de la hematita y podemos observar claramente que la hematita, ¿no? Los átomos de oxígeno y de hierro están ordenados y formando una distribución espacial determinada. Y esa misma distribución se va a repetir a lo largo de todo el Sol. Tienen composición definida. Si te das cuenta, la hematita está formada por 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Si yo cambio la cantidad de átomos de hierro o de oxígeno, deja de ser hematita, deja de ser este mineral. ¿Ya? Y es de origen inorgánico, por supuesto, porque estos compuestos se han formado, ya tienen justamente, o sea, ha sido formado por sustancias que no son orgánicas, ¿no? Entonces, continuamos. Bien, a ver, entonces continuamos. Ahora veamos la clasificación. Y esta clasificación la vamos a hacer según el uso industrial que tiene. Tenemos minerales por ellos se extrae el metal que se extrae de los metal que contiene. Por ejemplo, no sé, los meses. ¿Se escucha entrecortado? ¿Se me escucha entrecortado? A ver, ahora
Ahora, chicos, ¿se me escucha normal? Por favor, me confirma. ¿Se escucha mejor o sigue entrecortado? ¿Qué tal ahora? ¿Sigue? ¿Escucho mal? A ver, chicos, por favor, si me responden. ¿Se escucha normal? Gracias. Ya, qué bueno. Bien, entonces, gracias por avisar, pues ya, gracias por avisar. Siempre que ocurra eso, pásenme la voz. Como les decía, los minerales metálicos son aquellos que se extraen a partir de los que van a extraer el metal que estos presenten. Y les decía que se muestran ciertos minerales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la hematita, que como ya hemos visto ahorita en la figura anterior, es el óxido férrico, el óxido de hierro 3. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Tenemos la blenda, que no sería más que el fluoruro de zinc. Tenemos luego la galena, que sería el sulfuro de plomo, por ejemplo, que tenemos aquí, sulfuro de plomo 2. El cinabrio, que es el sulfuro de mercurio 2 también. Tenemos la calcopirita, que es el sulfuro doble de cobre y hierro. Y tenemos, por supuesto, el oro nativo, que es obviamente oro. Entonces, si tú observas, todos estos minerales son metálicos, porque a partir de ellos se va a extraer el metal que ellos presentan en su composición. A partir de la matita se va a obtener el hierro. A partir de la blenda se obtiene el zinc. A partir de la galena vamos a extraer u obtener el plomo. A partir del cinabrio, el mercurio. A partir de la calcopirita, principalmente cobre. También puede obtenerse hierro, pero cobre principalmente. Y obviamente a partir del oro nativo, pues se obtiene oro. Esos son minerales, chicos, metálicos. ¿Ya? Si quisieran ustedes ver un poco más sobre la apariencia de estos minerales, bueno, cuando pase todo esto del aislamiento social, en Girón de la Unión hay una galería de minerales. El ingreso es libre. Y ahí van a ver los distintos minerales que tiene nuestro país. Muchos de ellos donados por empresas mineras para fomentar la educación de las personas. Así que van a poder ver estos y muchos otros minerales más. Continuamos. Luego tenemos en la clasificación los minerales no metálicos. ¿Ya? Estos minerales se van a utilizar como materia prima o como insumo para elaborar otros productos, ¿ya? Terminales o finales. No se va a extraer metales de ellos. Por ejemplo, dentro de ciertos minerales no metálicos tenemos la esmeralda, que su principal utilidad es como en joyería, ¿no? Una piedra preciosa de gran valor, ¿ya? Algunos minerales no metálicos se utilizan como fertilizantes, como la roca fosfórica, formados por carbonato de fosfato de calcio, por ejemplo. Tenemos otros que se utilizan como materiales de construcción, como la caliza, ¿no? El carbonato de calcio, que se utiliza en la elaboración del cemento, por ejemplo.
Procesos metalúrgicos se utiliza, pero vuelvo a repetir, no porque de él se vaya a extraer un metal, sino que se utiliza con otras aplicaciones, como el grafito, que principalmente lo que es carbono, ¿no? Entonces, todos estos minerales, chicos, son no metálicos, porque, vuelvo a repetir, se van a utilizar para diversos fines y de ninguno de ellos va a extraerse algún metal, ¿ya? Ahora, existen más, obviamente se ha puesto unos cuantos, por ejemplo está el dióxido de silicio, el SiO2, que se llama cuarzo, que se utiliza en elaboración, por ejemplo, de vidrio, el diamante, en fin, muchos más. Ahora, ya que hemos hablado un poco sobre la clasificación de los minerales, la pregunta del millón, ¿dónde los encontramos? Y eso es obvio que dentro de un yacimiento. Ahora, ¿qué se entiende por un yacimiento? Entonces, podemos decir en palabras sencillas que es una zona de la corteza terrestre, ¿ya? Zona de la corteza terrestre, ¿ya? En la cual se encuentra el mineral en la cual se encuentra el mineral en una elevada concentración. En una elevada concentración. Aquí tenemos lo que es un yacimiento. ¿Listo? Ahora, esto de los yacimientos o de las formaciones que pueden presentar la corteza terrestre es estudiado por lo que es la geología. Existen diversas formas de clasificar a los yacimientos, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en dos tipos muy particulares, porque estos tipos van a definir también su forma de explotación, además que son los más comunes. Tenemos los yacimientos en forma de vetas y los yacimientos diseminados, ¿ya? Los yacimientos de tipo vetas, como ustedes ven, son formaciones donde el mineral se encuentra en franjas, poca anchura, digámoslo así, ¿ya? Y que van desde la superficie hasta lo profundo del terreno, ¿no? En cambio, los diseminados, como tú puedes observar, también el mineral se encuentra, digámoslo así, en cierta región, pero en la parte superficial se encuentra bien disperso, en un gran territorio, en un gran terreno. Y a partir de ello, poco a poco se va concentrando el mineral. Estas dos formaciones, estas dos formas de yacimiento van a dar origen a lo que es la forma de extracción. Por ejemplo, en los yacimientos en los que el mineral se encuentra diseminado, ¿ya? El mineral se extrae a tajo abierto. ¿Qué significa ello? Que no tienen que ingresar dentro de la tierra para extraer mineral, sino que desde la misma superficie se va a empezar a extraer. Para ello se hacen, bueno, todo el terreno, que ya el geólogo ha dicho donde hay minerales, se va a fragmentar a través de cargas explosivas y van a ir extrayendo poco a poco. Y como tú ves, se extrae desde la parte superficial y hacia abajo, ¿no? Poco a poco se va extrayendo. Y eso se hace así porque el yacimiento se presta para eso. Es un yacimiento diseminado. En cambio, el otro yacimiento que tenemos, que hemos visto en la lámina anterior, el yacimiento en forma de vetas, como vistes, el mineral se encuentra en franjas de poca anchura. Entonces, allí sí es necesario que se ingrese a la tierra. Se hace perforaciones por donde está el mineral, se va extrayendo esos escombros, obviamente, y se va haciendo un túnel. Se estabiliza con vigas de madera y a partir de ahí sigue el proceso de extracción. Se van extrayendo todos los minerales.
Muchos de ellos se encuentran en los escombros que van saliendo a medida que van perforando. Algunos quedan todavía pegados en las paredes o el techo de esta mina. Entonces, a partir de allí se sigue la extracción. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se extrae normalmente de estos yacimientos? Pues normalmente se extrae el mineral, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Que lo que se extrae, si bien es cierto, es el mineral, pero ese mineral no es puro, viene combinado con otras sustancias. A esas sustancias que para las empresas tienen poco valor comercial se les suele llamar ganga. Entonces, lo que se extrae del yacimiento es el mineral valioso más la ganga. Y a esa mezcla se le conoce en términos de minería como mena. Entonces, lo que se extrae de un yacimiento, ya no importa de qué tipo de yacimiento estemos hablando, siempre va a ser una mena, que contiene el mineral valioso más la ganga. ¿Listo? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esa mena que se extrae de los yacimientos? Como la ganga no tiene mucho valor económico, lo que se hace es primero eliminar la mayor cantidad de ganga que se pueda. No se va a eliminar al 100%, pero sí, ponte, si la mena tenía, no sé, un 70% de impurezas o ganga, pues se reduce eso al 10% o 15%, ¿no? Se elimina porque, como te vuelvo a repetir, como la ganga no tiene valor comercial importante, entonces, ¿para qué lo vamos a procesar? Lo que nos interesa es el mineral. Ahora, para poder hacer ese proceso de concentración, los minerales pues pasan una serie de procesos físicos, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del mineral, se puede usar flotación, se puede usar procesos como hidrociclones, ¿no? En fin, diversos procesos. Pero vayamos ahora al mineral. Ya, imaginemos que ya tenemos nuestro mineral concentrado. ¿Qué vamos a hacer para obtener de ellos, por ejemplo, el metal? Entonces, toda esa serie de pasos, técnicas que hacen el proceso de transformación del metal, del mineral al metal, a eso se le llama metalurgia. La metalurgia es la disciplina de la ciencia que se encarga de estudiar eso. Todos los procesos que involucra la transformación del mineral en un metal. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación van a ser algunos procesos metalúrgicos que ocurren en nuestro país. Claro, orientados siempre a la parte de la química. Van a haber procesos físicos que, bueno, haremos mención o simplemente diremos en qué consiste, pero nada más. En donde vamos a detenernos un poquito más para explayarnos es en la parte de los procesos químicos que ocurren en la metalurgia. Pero antes de comenzar, chicos, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a la primera parte, a lo que es un mineral, a su clasificación, dónde los encontramos o cómo lo extraemos. Por favor, me escriben por el chat. Bien, si no hay ninguna duda, entonces continuamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora lo que es justamente el primer proceso metalúrgico, la metalurgia del hierro o también llamada siderurgia. Llamado así porque el mineral de partida antiguamente era la siderita. De ahí el término de siderurgia. ¿Ya? A ver, ¿por qué
es importante de estos procesos? Primero, recordar el mineral del cual se parte. Obviamente tiene que ser un mineral que contenga hierro. Ahí tenemos los más usados como la hematita, la magnetita y la siderita, ¿no? Aquí tenemos un esquema general del proceso. Tú observas, acá está, por la parte de aquí, en nube roja, está ingresando el mineral de hierro. Está ingresando otra sustancia llamada caliza. Además, está ingresando otro material al proceso que es el coque, que es un tipo de carbón. Y por supuesto, no puede faltar, está ingresando aire. Todo esto se va a encontrar o se va a juntar dentro de este horno, obviamente a elevadas temperaturas. Entonces, estos tres materiales del lado derecho van a subir por esta tolva o esta faja transportadora, ¿ya? Y van a empezar a descender. Van a caer desde la parte de arriba. El aire, como tú observas, viene por las tuberías y va a ingresar por la parte media a inferior. Y allí se van a encontrar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues obviamente procesos de transformación químicos que vamos a ver aquí. Aquí tenemos justamente nuestro horno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? El coque que contiene carbón, porque que contiene, disculpen, carbono, ¿ya? Va a reaccionar con el oxígeno y va a formar el monóxido de carbono. Este monóxido de carbono con el mineral que es la hematita van a reaccionar y se va a obtener el hierro. El hierro. Y se va a liberar dióxido de carbono. Esto ocurre más o menos a una temperatura entre los 600 a 1000 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, de esta manera, o estas son las principales reacciones que ocurren dentro de ese horno. Y estas reacciones, como vemos, nos dan como resultado el metal que nosotros queremos, que es el hierro. Ahora, en este capítulo de minería se van a dar cuenta que hay que los procesos químicos suelen tener un nombre. Por ejemplo, la reacción de abajo que se utiliza para obtener hierro se llama el proceso de reducción. Es un proceso de reducción de mineral. ¿Por qué se le llama así? Si tú recuerdas, el hierro dentro de este óxido tiene carga más 3, ese es su estado de oxidación. Mientras que el hierro como elemento libre, 0. De más 3 a 0, ¿qué ocurre? Pues un proceso de reducción. De allí el nombre. Ahora, si tú te das cuenta, el CO, el monóxido, es el que está causando que el mineral se reduzca. Quiere decir que el CO es el agente reductor. Entonces, la primera reacción se llamará reacción de formación del agente reductor. Entonces, cada proceso químico va a tener un nombre en particular. Y eso va a depender mucho de qué es lo que esté ocurriendo en la reacción química o qué se esté formando. ¿Listo? Ahora, ese hierro que se obtiene en estado sólido, como sigue estando en el horno, se va a fundir y luego se extrae. Y ese se puede colocar en moldes para comercializar como hierro, tal así, o puede pasar a otra planta donde se va a producir el acero, que es justamente la utilidad más grande que se le da a este metal. Chicos, entonces esto es con respecto a la metalurgia del hierro. El siguiente proceso metalúrgico que vamos a ver corresponde al zinc. Entonces, igual, lo importante que tenemos que recordar es el mineral de partida,
Aquí tenemos la famosa blenda o también llamada esfalerita. Tenemos un esquema del proceso de producción, cómo la blenda se transforma en zinc. Primero, dice que pasa por un proceso de tostación. En segundo lugar, va a pasar por un proceso de lixiviación. En tercer lugar, va a pasar por un proceso de decantación y purificación. Finalmente, va a pasar por un proceso de electrólisis. Y luego va a pasar a la fundición, que es una etapa opcional, para ser sincero. Y de allí se obtiene el lingote de oro. Ahora, de estas 4 etapas, ¿cuáles son procesos químicos? Tostación, lixiviación y electrólisis. Los otros procesos de aquí, que están en círculo rojo, son procesos físicos. Porque si tú te acuerdas, la decantación solamente sirve para separar sólidos de líquidos, ¿no? Y la fundición es el paso de un material del estado sólido al estado líquido, pero sigue siendo el mismo, ¿ya? Entonces, vamos a centrar nuestra atención en las etapas químicas: tostación, lixiviación y electrólisis. A ver, primero, definamos qué se entiende por tostación, ¿ya? Consiste en la eliminación, a ver, vamos a ponerlo aquí, consiste en la eliminación, ¿ya?, de azufre del mineral. Con oxígeno. Con oxígeno. En forma de, formando el SO2, ¿no? Formando el SO2. Formando SO2. ¿Cómo ustedes van a reconocer si un proceso es de tostación o no? Muy sencillo. Primero, el mineral debe tener azufre. Si el mineral no tiene azufre, chicos, entonces no se hace una etapa de tostación, porque la tostación justamente es la etapa que consiste en eliminar el azufre del mineral. ¿Listo? Ahora, si tú ves, aquí el mineral que contiene azufre está reaccionando con oxígeno. Este oxígeno suele venir del aire, aire caliente, ¿no? Ingresa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues ese azufre va a ser eliminado, removido. ¿Cómo? En forma de SO2, en forma de gas. Profe, ¿por qué es importante remover el azufre? Bueno, lo que pasa es que el azufre puede formar compuestos que son muy corrosivos y pueden dañar los equipos. De allí su importancia de eliminarlo en primer lugar. Entonces, lo primero que se ha hecho es remover el azufre. La segunda etapa o el segundo proceso químico es la lixiviación, tal como vimos en el esquema anterior. ¿Y en qué consiste la lixiviación? Consiste en extraer el metal. Vamos a traer el metal de la fase sólida a la fase acuosa. Entonces, la lixiviación trata de ello. Vamos a extraer el metal de la fase sólida y lo vamos a llevar a la fase acuosa. Por ejemplo, si tú observas la reacción número 2, el zinc, que es el metal, está formando un óxido, que es un sólido. Al añadirle este ácido sulfúrico en solución, lo que vamos a hacer es que el zinc ahora va a estar disuelto en el agua, en solución acuosa. Justamente ese paso del sólido al acuoso es lo que se conoce como lixiviación. Entonces, para hacer una lixiviación se pueden usar soluciones de diversos materiales o de diversas sustancias. Aquí se usó un ácido sulfúrico. En otros procesos, como los de oro y plata,
nos vamos a dar cuenta que se usa otro componente, otra solución. Pero en ello consiste. ¿Listo? La tercera etapa que vimos en nuestro esquema anterior es la electrólisis. La electrólisis del sulfato de zinc en este caso, ¿no? Entonces, el sulfato de zinc que se obtuvo, esta solución que se obtuvo en la etapa anterior, va a pasar a un proceso de electrólisis. Aquí va a estar el sulfato de zinc acuoso que se obtuvo. Lo colocamos dentro de una celda electrolítica. En la cual se sumergen ánodos y cátodos, el ánodo de plomo y el cátodo de zinc. Entonces, por un proceso de electrólisis, en el caso del ánodo, se va a formar oxígeno, producto de la oxidación del agua, y en el caso del cátodo, el zinc es el que se va a reducir, y de esta manera se obtiene zinc de una alta pureza. Zinc de alta pureza. Entonces, chicos, de esa manera es como se trata justamente estos minerales de zinc, ¿no? Entonces, ahí tenemos las tres etapas, los tres procesos químicos. Justamente nos permiten obtener el zinc. ¿Listo? Hasta aquí hemos revisado dos procesos metalúrgicos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento con respecto a estos dos procesos de hierro y de zinc? ¿Todo va bien? ¿Todo claro, chicos? Avisan, por favor. Si no, continuamos. Bien. Si no hay alguna duda o alguna pregunta, entonces vamos a continuar. Vamos con la metalurgia del cobre. Igual, importante recordar de ello minerales de partida. El más importante es la calcopirita, el sulfuro doble de cobre y hierro, la calcosina, que es el sulfuro cobre 1, y la cuprita, ¿no? Que es el óxido de cobre 1. A ver, un esquema rápido del proceso es el que tenemos aquí. Tú te das cuenta, aquí tenemos el mineral de cobre, pero para ser más específico es la mena del mineral. Acuérdate que contiene aún impurezas. Esto va a pasar a un proceso de triturado y a un proceso de pulverizado. ¿Por qué? ¿O en qué consiste? Primero, los fragmentos de mena de gran tamaño se van a reducir su tamaño, ¿ya? Y con el pulverizado lo vamos a convertir en polvo. ¿Y por qué es importante hacer eso, profesor, con los minerales? Pues muy sencillo. Como tú sabes, los procesos metalúrgicos involucran reacciones químicas. ¿Y cuándo se lleva a cabo una reacción química? Cuando hay un mejor contacto entre los reactivos. ¿Y cómo mejoramos el contacto entre los reactivos? Haciendo que el tamaño de las partículas de esos reactivos sea el más pequeño posible. Por eso se tritura y se pulveriza. Entonces, fíjate cómo conocimientos de cinética química son necesarios para estos procesos metalúrgicos. ¿Listo? Bueno, estos dos procesos, como solamente tienen de finalidad reducir el tamaño de partículas, son procesos físicos. El lavado, pues obviamente es otro proceso físico. Y aquí vamos con la tostación. Acá tenemos nuestro primer proceso químico. Luego pasa al siguiente proceso que es la electrorefinación, nuestro segundo proceso químico. Y finalmente pasa a un sexto que es un laminado, donde al material o al cobre ya puro se le va a deformar, ya sea como láminas, tuberías o hilos muy delgados. Este es el esquema, chicos, de producción. Entonces, como les vuelvo a comentar, vamos a hacer más hincapié o vamos a detallar más los procesos químicos en lo que es la minería o la metalurgia del cobre. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Primero era la tostación. Ya sabes en qué consiste. Y como tú te puedes dar cuenta aquí, en esta tostación, el azufre que contiene el mineral
es removido con el oxígeno del aire caliente en forma de CO2. Se va. Ahora, si tú te das cuenta, aquí se ha formado una mezcla sólida. Como la prioridad es obtener cobre, este óxido ferroso está actuando como una impureza. Entonces, ¿qué se hace en ese mismo proceso de tostación? Por la parte inferior se le añade carbonato de calcio y dióxido de silicio para formar el silicato de calcio, que como tú observas aquí es un líquido. Y este líquido lo que va a hacer es atrapar, capturar a este óxido para separarlo. De esa manera se remueven las impurezas que puedan, o la ganga que pudo haber ingresado, y además se remueve el óxido ferroso. Entonces me quedo solamente con sulfuro de cobre. Ahora tal vez tú dirás, profesor, el cobre sigue teniendo azufre. Bueno, el problema es que la tostación no ha terminado. El sulfuro de cobre sigue reaccionando con el oxígeno que está en el aire caliente y ahora nuestro cobre, que estaba con carga más 2, pasa a ser cobre con carga más 1. O sea, le ocurrió una reducción. Se sigue eliminando el CO2. Y cuando este cobre con carga más 1 se sigue exponiendo al aire caliente, ahora sí va a quedar libre como cobre líquido y se termina de remover. Todas estas etapas, chicos, o todas estas reacciones ocurren en la tostación. Ojo, todo esto está ocurriendo en la tostación. ¿Ya? Muy bien. Eso de fusión de matas es, bueno, lo que justamente va a ocurrir dentro de ello, ¿no? Cada uno de los procesos, ¿no? O subprocesos. Entonces, ocurre la separación del óxido de hierro y ocurre la reducción del sulfuro de cobre 2 a cobre metálico. Ocurre sus procesos de reducción en dos etapas, ¿no? Primero de cobre 2 a cobre 1 y luego de cobre 1 a cobre 0. Entonces, de esa manera se elimina. Y como tú puedes observar, la cantidad o la pureza del cobre es del 70 al 75%. Ahora, el cobre, como tú bien sabes, es un material conductor de electricidad. Se comercializa en forma de alambres. Pero el problema es que si el cobre se comercializara con ese porcentaje de pureza, entonces no sería un buen conductor eléctrico por las impurezas que presenta. Hay que purificar ese cobre. Entonces, por eso pasa a una siguiente etapa, la número 2, que era la electrorefinación. ¿Qué va a pasar en ese proceso de electrorefinación? Muy sencillo. Igual vamos a llevar o vamos a usar una celda electrolítica. ¿Listo? El ánodo va a ser el cobre impuro. Este cobre impuro es el que se obtuvo de la tostación. Este cobre impuro es el que está entre un 70 a un 75% de pureza. Ese se va a colocar como ánodo. Y en el cátodo se va a colocar cobre puro, purito. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de que ocurra la oxidación en el ánodo, nuestro cobre está en el ánodo, va a oxidarse. Como tú ves, se va a oxidar. Pasa de 0 a pasa más 2. Ese cobre más 2 sale del ánodo y va a la solución. El cátodo, como es el electrodo negativo, va a atraer a los iones cobre que están en la solución. ¿Para qué? Para que ocurra la reducción. Y de cobre más 2 pasa a cobre 0.
Y de esta manera, chicos, es como se obtiene el cobre en estado sólido y con una pureza del 99,99%. Entonces, chicos, de esa manera es como se obtiene nuestro cobre puro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Simplemente el cobre del ánodo está pasando al cátodo. ¿Qué pasa con las impurezas que contiene el ánodo? Como esas impurezas no reaccionan, van a quedar en el fondo del recipiente. A eso se le da el nombre de lodos. Entonces ahí queda. De esta manera es como se obtiene nuestro cobre, ¿ya? O cómo se purifica el cobre, por el electrorefinación. ¿Bien? Otro proceso similar es el plomo. En la metalurgia del plomo, igual, los minerales de partida pueden ser la galena, el más importante, o tenemos la anglesita o la cerucita. Igual, como el mineral contiene azufre, ya sabes que la primera etapa tiene que ser la tostación. Entonces se remueve el azufre con la ayuda del oxígeno del aire caliente. Luego pasa a la siguiente etapa, que es una etapa de reducción. Para esto se utiliza el monóxido de carbono, que como ya sabes, actúa como agente reductor, y de esta manera se obtiene el plomo. Pero este plomo que se ha obtenido no es de gran pureza. Vamos a ponerle, es un plomo de baja pureza. Entonces, para purificar aún más ese plomo, pasa a la electrorefinación, tal como hemos visto en la etapa anterior, en la del cobre. Entonces, en el ánodo ocurre la oxidación, ¿no?, de ese plomo de baja pureza, y en el cátodo la reducción respectiva. Y de esa manera se obtiene plomo de una alta pureza, y el cual se comercializa después para diversas aplicaciones, ¿no? Entonces, chicos, de esa manera es como se obtiene el plomo, ¿ya? Cómo se obtiene el plomo. Bien, entonces hemos visto dos procesos más, que es el de cobre, la metalurgia del cobre y del plomo. No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta hasta aquí, por favor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo claro hasta el momento? Bien. Si no hay dudas, entonces continuamos. Luego viene el proceso de la metalurgia del oro y la plata. Los minerales de partida generalmente son el oro nativo y la plata nativa. ¿Ya? Oro nativo y plata nativa. ¿Listo? Un esquema del proceso, bueno, aquí tenemos uno. Este es un proceso de producción usando la técnica de amalgamación. ¿En qué consiste? El mineral triturado, que contiene obviamente oro, ya, o plata, o puede tener a ambos también, va a ser triturado y va a ser molido hasta dejarlo en partículas muy finas de polvo. A esto se le mezcla con mercurio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues justamente el mercurio va a capturar a estos metales, pero a las impurezas no. Es por eso que la arena, el agua y otras impurezas se pueden separar. Entonces yo ya tengo la amalgama, que es la combinación de mercurio, oro y plata, ¿no? Y esto va a pasar luego un proceso de filtración para eliminar las partículas de arena que puedan haber quedado de procesos anteriores. ¿Listo? Y luego pasa al proceso de destilación. Al proceso de destilación. En este proceso, lo que se va a hacer es, por la acción de calor,
es que el mercurio va a evaporarse, aprovechando que tiene un bajo punto de ebullición. En cambio, el oro y la plata no. Entonces, se elimina el mercurio en forma de vapor y nos queda el oro y la plata ya en forma pura. Como ven, es un método muy práctico. Es muy práctico, chicos, hacerlo. El único problema es que usa mercurio. Y hoy en día sabemos que el mercurio es altamente tóxico. Exacto. Lastimosamente, algunas mineras informales aún lo siguen usando, ¿no? Para abaratar costos, pero eso a costa de la vida de sus trabajadores y del ambiente. El proceso, entre comillas, más amigable es el que viene a continuación. Igual, esos minerales de oro y plata nativa se van a extraer por otro proceso llamado cianuración. ¿En qué consiste? Toda la mena del mineral se va a colocar sobre una plataforma. Allí se va a apilar, se va a formar montículos, como pequeños cerritos, pequeñas montañas, tal como ven allí. Y luego la van a rociar con grandes cantidades de una solución de cianuro de sodio. De ahí el nombre de cianuración. ¿Qué es lo que va a hacer este cianuro? Va a extraer ese oro y esa plata, ¿ya? Luego eso sale por la parte inferior de esta plataforma a una pileta y luego de esa pileta va a pasar a otra planta, donde se va a extraer el oro y la plata que estaban dentro de esa solución. Aquí, después de esto, se va a obtener el oro o la plata, ¿listo? En forma pura. Y la solución de cianuro, lo bueno es que se puede reutilizar. Y vuelve otra vez el proceso. Vuelve otra vez al proceso. Entonces, es un proceso más amigable, entre comillas, porque tiene una que otra desventaja, pero obviamente es mucho más amigable comparado con el del mercurio. Entonces, vamos a ver aquí las principales etapas, los principales procesos químicos que ocurren en estos procesos. Primero tenemos la cianuración. Ya sea con oro o ya sea con plata, lo que vamos a utilizar es una solución de cianuro. Te lo presento. Este es el cianuro de potasio, en el cual está combinado con agua, con oxígeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si tú te das cuenta, la mena que contiene el oro está en estado sólido. Con la ayuda de esta solución de cianuro está haciéndose que nuestro oro esté en estado acuoso. Entonces, si tú te das cuenta, esta cianuración no es otra cosa que una lixiviación más. Es una lixiviación con cianuro. ¿No? De allí que le dan el nombre de cianuración. Pero es una lixiviación más. Entonces, con la ayuda de esta cianuración, yo extraigo de la mena, que contiene impurezas y tantas cosas más, extraigo el oro. ¿Listo? Extraigo el oro. ¿Ya? Ya lo llevo a la solución acuosa. Ahora, como ustedes vieron en el esquema anterior, esta solución iba a una pileta y de esa pileta iba a una planta para poder recuperar ese oro o esa plata. Justamente en esa segunda planta va a ocurrir un proceso de reducción. Se le va a añadir a esa solución zinc en polvo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El zinc va a desplazar al oro que está en la solución. ¿Y qué va a pasar con el oro? Va a quedar en forma pura. Lo mismo ocurre con la plata, por si acaso, lo mismo.
Solamente que en vez de oro, ahora es plata. Entonces, en eso consiste el proceso de cianuración, chicos, y de reducción. De esa manera, empresas como las que hay en Cajamarca se encargan de extraer, ¿no? En la actualidad. Bien, hasta aquí hemos revisado dos procesos más. O bueno, sí, pues dos procesos, el de oro y plata, ya sea con mercurio o ya sea con cianuro. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos, hasta el momento? ¿Todo claro, por favor? Me preocupan que están muy callados. ¿Están allí o están durmiendo? Capaz están durmiendo, ¿eh? Capaz están almorzando, ¿eh? Ah, rezando para la semana. Mm, es que como es el último examen, puede que sí. Puede que sí. Mucho, mucho, tampoco creo, ¿ah? Pero de que viene, viene. Ese seguro. Sí, este tema es chévere, no es tan complicado de entender, ¿no? Y se relaciona mucho con lo que es la realidad nacional. Por eso a la mayoría de estudiantes les suele gustar. No, la semana pasada sí es bravo, ¿ah? Nomenclatura. Espero que sí. Ya me estaba durmiendo. Se pasaron ustedes. Como que volé. Lo he tratado, la diapositiva incluso nos ayuda a verlo de forma gráfica el proceso y solamente estoy dando la explicación de los procesos más puntuales. Sí, bueno, gustos, ¿no? A algunos les gustan estos temas, a otros les gustan más los de nomenclatura. Bueno, a mí me gustan todos, así que yo no tengo ningún problema. Sí, ese es el problema, en presencial dibujarlos esa es la gran ventaja de llevarlo online. Los gráficos ya están hechos y bueno, es más fácil de poder expresar y entender también, ¿no? Sí, puede ser que te pregunten por el proceso de electrólisis. Acuérdense que ustedes han visto un capítulo de electroquímica, o sea, claro, no te van a decir, o sea, cosas muy específicas, ¿no? Si te podrían preguntar, no sé, por electrorefinación se puede obtener zinc puro, verdadero o falso. Entonces, bueno, o sea, básicamente eso, ¿no? O sea, son cosas generales. No es exactamente cuántas moles o cuántos kilogramos de zinc se va a obtener por electrólisis para que apliques la primera ley de Faraday o la segunda. No, no, nada que ver con eso. Para eso existe el capítulo de electroquímica, donde te hacen ese tipo de preguntas. Pero aquí no. A lo mucho aquí veremos un poquito de estequiometría, pero algo básico nomás. No, nada, nada complicado. Sí, tranquilo nomás. Bueno, muchachos, entonces nos tocaría, después del receso, revisar lo que es carbón o los recursos energéticos. Ya hemos visto los recursos minerales, ahora vamos a ver, después del receso, los recursos energéticos, ¿no? Carbón, petróleo y gas. Bien, chicos, entonces continuamos, pero después del receso. Nos encontramos 12:10. Viendo ahora los recursos energéticos. Entonces, el primero de ellos del que vamos a hablar es el carbón. A ver, ¿qué podemos mencionar del carbón? Bueno, primero hay que definir qué entendemos por carbón. Y señores, el carbón es una mezcla. Podemos ponerlo por acá, si no. El carbón vendría a ser una mezcla sólida de color oscuro compuesta principalmente por carbono. Ese es el carbón. Un compuesto sólido
disculpen, una mezcla sólida de color oscuro, la cual está formada principalmente por carbón. Ahora, aparte del carbón existen otros elementos que están presentes, ¿no? Podemos colocar eso ahí si quieren. También lo forman azufre, nitrógeno, humedad, entre otros. Pero obviamente estos están en menor composición o en menor cantidad. Ahora, ¿cuál es su origen? Como ustedes pueden ver en la figura, el origen de este carbón es de un proceso, viene de origen orgánico, viene de la descomposición de materia orgánica, pero de origen vegetal. Descomposición de materia orgánica de origen vegetal, como ustedes pueden observar allí en la figura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Diversas áreas verdes, bosques, llámese así, pantanos, no lo sé, en los diversos cambios que ha sufrido nuestro planeta, estas áreas han sido sepultadas, ¿no? Y por el tiempo, las altas presiones debido a las capas de tierra que hay sobre ella y las construcciones que se han hecho sobre ella, ¿no? Y aparte del calor de la tierra, pues ha hecho que toda esta materia orgánica de origen vegetal se descomponga, originando los 4 tipos de carbones que vamos a ver. La turba, el lignito, el bituminoso, ¿no? Y por supuesto el más antiguo de todos, que es la antracita. Entonces, el carbón se ha originado por un proceso de descomposición durante largo tiempo, mínimo 30 millones de años. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos los 4 tipos de carbones que hemos visto en la lámina anterior. ¿Listo? Y lo importante aquí es recordar cómo es que varía la antigüedad de estos 4 tipos. Por ejemplo, nosotros podemos observar que la turba es el carbón más joven. Luego le sigue el lignito, luego el bituminoso y luego la antracita. Para que tengan una idea, la turba tiene aproximadamente 30 millones de años de formación, mientras que la antracita tiene 300 millones de años. Ahora, ¿por qué es importante esto de la antigüedad? Porque a medida que este material orgánico se ha estado descomponiendo, mientras más tiempo ha pasado, más carbono tendrá nuestro carbón. Entonces, en la misma forma que varía la antigüedad, pues en esa misma forma varía el contenido de carbonos, siendo la turba el que tiene menos carbonos, 60% aproximadamente, hasta la antracita que está entre un 97%. Ahora, tú sabes bien que el carbón se utiliza como combustible principalmente. Este carbón, ¿no? Va a entregar energía cuando sea quemado, pero esa energía que entrega va a estar relacionada con la cantidad de carbono que tiene. Entonces, cuando más contenido de carbono tenga, mayor energía va a entregar. A eso se le llama poder calórico. Entonces, de esa manera es como varía el poder calórico en estos 4 tipos de carbones. La turba dando un poder calórico bajo porque tiene poco carbono, mientras que la antracita un poder calórico elevado porque contiene más carbono. Entonces hay que tener en cuenta estas relaciones porque sobre ellas nos van a hacer preguntas ya sea en el examen o ya sea el día de hoy en el material que vamos a revisar. ¿Listo? El segundo recurso energético que vamos a hablar es el petróleo. ¿Qué es el petróleo? ¿Qué podemos decir acerca del petróleo? Podemos ponerlo acá a un costado. También es una mezcla. Por supuesto, es una mezcla líquida de hidrocarburos. También es de color oscuro. Es de color oscuro. A eso se conoce como petróleo.
¿Listo? A eso se conoce como petróleo. Ahora, ¿cómo es que se ha formado? Como tú ves aquí, el origen es la descomposición de materia orgánica. Pero el origen de la materia orgánica o la procedencia de esta materia orgánica proviene de animales, principalmente de animales, plantas que estuvieron en lechos marinos, ¿no? También de animales o plantas que han estado en la corteza terrestre. Pero principalmente el petróleo y el gas se forman por materia orgánica de origen animal. De origen animal. Entonces, al igual que el carbón, por la acción del tiempo, de las altas presiones y altas temperaturas, esa materia orgánica se descompone. Y después de varios millones de años, casi como ves aquí, entre 300 a 400 millones de años, se ha formado el petróleo y el gas natural. El petróleo y el gas natural. Ese es el origen que tienen ambos hidrocarburos. ¿Ya? Ahora, estos dos recursos, petróleo y gas, se van a encontrar en el subsuelo. ¿Ya? Estos se encuentran en yacimientos. ¿Ya? Y dentro de rocas. Esa roca que presente al petróleo y al gas, o solo petróleo o solo gas, se le llama roca madre. ¿Listo? Entonces, ese petróleo y ese gas va a estar atrapado dentro de los poros de esa roca. Entonces, cuando se hace la extracción de este petróleo y de este gas, por una diferencia de presión entre la superficie y el interior de la Tierra, es que estos pueden fluir desde adentro hacia la superficie. Pero vamos a ver eso con un poco más de detalle en la siguiente lámina. Entonces, aquí tenemos el petróleo y cómo es que se origina, ¿no? Y dónde lo encontramos. Ahora, con respecto a la cadena de valor de este petróleo, nosotros podemos ver que la primera parte de esta cadena de valor tiene que ver con la exploración. Se va a buscar zonas en las que se puede encontrar petróleo. Para eso se hacen o hay diversas técnicas para determinarlo. La más confiable, obviamente, es la perforación con pozos exploratorios. En un terreno donde se piensa que hay petróleo, se hace la perforación, se hace un pozo. Y en base a la información que extraen de ese pozo, pueden estimar si realmente hay una gran cantidad de petróleo que valga la pena ser extraído. ¿Listo? Una vez de que ya se confirmó de que hay petróleo, entonces se hacen varias perforaciones, varios pozos, de los cuales va a extraerse pues, el petróleo y el gas. Entonces, ya pasa a la etapa de producción, que tiene que ver con la extracción, ¿no? Extracción. A veces los pozos están en la superficie terrestre, a veces están en el lecho marino, pero de cualquier lado se puede extraer. Y a través de tuberías principalmente o barcos se puede llevar ese petróleo, se puede transportar a las plantas de refinación, donde en estas plantas de refinación se van a separar los diversos componentes que contiene este petróleo. Recuerda que es una mezcla de hidrocarburos. Entonces se van a hacer las separaciones respectivas. Aquí, dentro de esta refinería, vamos a encontrar tanto procesos físicos como químicos. Y vamos a hablar de los más importantes en las siguientes diapositivas. Luego de que se han extraído las diversas fracciones de petróleo, estas se comercializan. Y algunas van para lo que es gasolinas, automóviles, otros para consumo doméstico, otras para distribución en otros lugares del país o comercialización en el extranjero, en fin. Ese es un esquema de la cadena de valor de nuestro petróleo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco más en detalle
en qué consiste la refinación, porque aquí está la clave, puesto que se van a llevar procesos físicos y químicos muy importantes. Cuando hablamos de la refinación del petróleo, la primera etapa de este proceso de refinación se llama la destilación fraccionada. Esta se lleva a cabo en una torre, como tú puedes observar en la pantalla. Ingresa el petróleo crudo y por diversas zonas de esta torre empiezan a salir las diversas fracciones de petróleo. ¿Ya? Empiezan a salir las diversas fracciones. Con respecto a este proceso de destilación, es un proceso del tipo físico. Aquí las materias o los componentes no van a cambiar, simplemente se van a separar. ¿Cómo es que se separan? La separación se realiza por diferencia de volatilidades. ¿Qué significa eso? Que hay algunos componentes del petróleo que van a ser más volátiles que otros. Y justamente esa diferencia es la que se va a aprovechar para poder hacer la separación de las fracciones. Ahora, ustedes van a ver que también se puede decir esto en función de la temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la volatilidad y lo que es la temperatura de ebullición. ¿Y cuál es esa relación? Pues es una relación inversamente proporcional. Si un líquido es muy volátil, significa que tiene bajo punto de ebullición. Por el contrario, si un líquido es poco volátil, significa que tiene un alto punto de ebullición. Entonces, gracias a eso, de petróleo se separan las diversas fracciones. La primera fracción corresponde a gases, ¿no? El gas natural que puede estar asociado al petróleo, ¿no? Que puede haber sido disuelto en ese petróleo. ¿Listo? Contiene entre 1 a 4 carbonos. Luego tenemos el nafta, que tiene entre 5 a 7, la gasolina, que es entre 5 a 12 carbonos, y esto es muy importante recordar, suele ser pregunta de exámenes a veces, y además que la gasolina es el producto de mayor valor económico que se obtiene de esta destilación fraccionada. A partir de aquí se van a realizar o se van a elaborar los combustibles para todo el parque automotor. De allí su gran importancia, ¿ya? Porque obviamente el parque automotor, ¿no? Es muy, muy grande, ¿ya? Entonces ahí tenemos a las gasolinas. Luego tenemos los querosenes, que también se van a utilizar como combustibles, justo acá están, ¿no? Pero de aviones, ¿ya? Los aceites ligeros, que tienen entre 5 y 18, se utilizan como combustible diésel, ¿sí? Algunos de ellos se utilizan para combustibles de barcos, ¿no? Los lubricantes, pues justamente para elaborar ese tipo de materiales, ¿no? Aceites lubricantes, ceras, entre otros. Parafinas, con las que se elaboran velas principalmente. Y asfaltos, que tienen de 30 carbonos a más, que se usa para lo que es el pavimento, elaboración de betún, entre otros más. Todas esas son las fracciones que se obtienen de la destilación del petróleo. No es que se separa componente por componente, no, sino que se van separando ciertas fracciones, ¿no? Según sus volatilidades. Entonces, como te comenté, el más importante es la gasolina por su valor económico, así que vamos a ver un poco de ello. Antes de eso, si tú te das cuenta, el mercado, el negocio de lo que es el petróleo son los combustibles, principalmente de automóviles. Todos esos de acá, ya todos esos combustibles de acá, o todos esos productos que se tienen acá, si bien es cierto, son necesarios, tienen cierto valor económico, pero no es tanto el valor económico comparado con el de las gasolinas. Es por eso que en la refinación, las fracciones pesadas
¿no? O sea que tienen de 12 a más carbonos, se suelen llevar a un proceso de cracking o craqueo. ¿En qué consiste? Pues como tú puedes observar en la figura, consiste en la ruptura de hidrocarburos de cadena larga en hidrocarburos de cadena más corta. ¿Y con qué finalidad se hace esto? Incrementar la producción de gasolina. Entonces, el cracking de petróleo se utiliza para incrementar la producción de gasolina. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, como vuelvo a repetir, se hace una ruptura de los hidrocarburos de cadena larga, ¿no? De hidrocarburos pesados. Se le llama pesados porque justamente tienen una elevada masa molar, para formar hidrocarburos ligeros, que son los que se necesitan para producir las gasolinas, ¿no? Entre 5 a 12 carbonos. De allí la importancia de este crack. ¿Qué más? Ahora, esas gasolinas, pues, van a ser utilizadas en un motor de combustión, pero al momento de colocar la gasolina, puede que esta no sea quemada de una forma muy adecuada. Entonces, hablamos de que las gasolinas, hay gasolinas de alta calidad y otras de baja. Y esa calidad de la gasolina se mide por medio del famoso índice de octanos u octanaje. Entonces, este índice lo que va a hacer es medir la calidad de la gasolina. Mide la calidad de la gasolina. ¿Y cómo vas a saber tú si la gasolina es de calidad o no? Pues muy sencillo. Al colocarla dentro del motor, esta tiene que quemar de manera uniforme. Al quemar la gasolina en el motor, no debe haber detonaciones. Esto de no haber detonaciones se le suele decir en palabras más cortas una capacidad antidetonante. Entonces, eso se le dice que una gasolina es de calidad, porque tiene una capacidad antidetonante. Es decir, al momento de ser quemada, ¿ya? El quemado va a ser uniforme, no va a haber detonaciones dentro del motor. Entonces, este índice de octanos se creó a partir de dos hidrocarburos de referencia, el heptano y el isoctano, o también llamado 2,2,4 trimetilpentano, siendo el heptano una gasolina de pésima calidad y se le atribuyó el valor de cero en ese índice de octanaje, mientras que el isoctano es una gasolina de excelente calidad. Por eso se le colocó el valor de 100. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al momento de producirse las diversas gasolinas en las plantas de refinación, van probando justamente lo que es estas gasolinas y según el número de detonaciones que pueda presentar, van estimando el octanaje que pueda tener. ¿Listo? Para que lo vean un poquito más en detalle, aquí vemos qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando la gasolina no es de buena calidad, entonces el pistón, que es el que va a comprimir toda la mezcla de aire y combustible, ya va a sufrir un esfuerzo, lo cual va a hacer vibrar parte del motor o hacerlo detonar, ¿no? Pequeñas detonaciones. Eso va a dañar el motor y por eso es que se busca que la gasolina tenga un alto octanaje. Mientras más cerca a 100 esté el octanaje de una gasolina, mucho mejor, de mejor calidad.
Para eso, a las gasolinas que salen de la refinería se le añaden aditivos ecológicos, como el metilterbutyléter, que es el compuesto que tienen allí. Antiguamente se usaba aditivos a base de plomo, pero el único problema es que cuando salían los gases por el tubo de escape de los automóviles, salían con partículas de plomo, y estas en el aire causaban problemas de contaminación y enfermedades a las personas, ¿no? Es por eso que se cambió los aditivos basados de plomo a los basados en este compuesto que es éter. Ahora, como te dije, ese es el principal negocio de lo que es el petróleo, los combustibles, principalmente el combustible de autos. Pero los otros también tienen, como te dije, un valor económico. Y todos esas fracciones que se salen van a pasar a otra planta donde van a ocurrir ciertos procesos que se les conocen como petroquímica. ¿En qué consiste eso? En elaborar productos terminados a base de petróleo, a base de las fracciones de petróleo. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una fracción de petróleo que es la de 1 a 4 carbonos, se le conoce como la fracción de gas natural, que viene asociado con el petróleo, mezclado con el petróleo. A partir de ello puede pasar a otra planta donde se va a recuperar el etano que tiene este gas natural. Y a partir de ese etano, este se puede transformar en etileno. Y a partir del etileno se puede transformar en polietileno. Y a partir de ese polietileno, que es un tipo de plástico con el cual se pueden formar bases, bolsas y un montón de cosas, también este polietileno, según la aplicación que se le vaya a usar, puede ser mejorado. Entonces, aquí nosotros observamos que los diversos componentes que tiene el petróleo, aparte de ser usados como combustibles, van a ser usados para elaborar productos terminados. Y la rama, la química que se encarga de eso, es la petroquímica, ¿no? Tenemos algunos productos que son elaborados a partir de componentes derivados del petróleo. Por ejemplo, a partir del propano se saca el propileno y a partir de eso se elaboran adhesivos, no pinturas, no diversos materiales. A partir del etano se produce el etileno y a partir del etileno, como te comenté, se produce el plástico, el polietileno, utilizado para bolsas de sangre, tarjetas de crédito, entre otras. A partir del butano se obtiene el butadieno y a partir de este también se utiliza para elaborar diversos materiales, ¿no? Juguetes, piezas de automóviles, entre otros. El petróleo también tiene compuestos aromáticos. Y estos compuestos aromáticos van a ser usados para fabricar diversos materiales, como algunos materiales que contienen benceno, como las gafas de seguridad, algunos tubos de ensayo o partes de nuestros celulares. El sileno, que es el benceno con dos sustituyentes metil, que se utiliza pues como material para que antiguamente era el rollo de fotografía, ¿no? Y el tolueno, bueno, como disolvente de pinturas y barnices, ¿no? Entonces se utiliza en diversas formas. De ello se saca bastantes productos a partir del petróleo. Muchos de los que tú tienes ahorita en tu casa son derivados del petróleo. Entonces, es una industria muy importante. Lastimosamente en el Perú la petroquímica no es muy desarrollada, a comparación de otros países donde le sacan el impuesto realmente al petróleo. Bien, ya para finalizar, vamos a ver el último recurso energético, el gas natural. Con respecto al gas natural, como podemos observar, es una mezcla, valga la redundancia, gaseosa, que está formada principalmente por metano. Es el componente mayoritario. También hay etano, propano, butano, pero en una menor cantidad, ¿no? En una menor cantidad.
y algunas impurezas que siempre vienen con el gas natural. CO2, oxígeno suelto, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, entre otros gases. ¿Ya? Entre otros gases. Pero el principal componente, vuelvo a repetir, es el metano. Ahora, ¿en qué se utiliza el metano? O el gas natural. Bueno, en el país se utiliza en esos tres. Como combustible, obviamente, pero para generar corriente eléctrica, tú sabes que existen las centrales termoeléctricas. Estas centrales utilizan la energía producida de la combustión para transformarla en energía eléctrica. Y obviamente para provocar esa combustión necesitan de un combustible. Y el que mayor poder energético entrega, menos contaminante y más barato, es el gas natural. La misma historia es en el transporte. Hoy en día, pues ya la mayoría de automóviles en Lima trabajan a gas natural. Algunos todavía no tienen algunas dificultades, pero bueno, de que ya está disponible como gas natural para vehículos, ya lo tenemos. Y por supuesto, el gas natural que se utiliza como combustible doméstico o comercial. Entonces, seguramente, si eres uno de los pocos privilegiados que tiene cálida en casa, entonces podrás disfrutar de las bondades de ese gas natural. Un gas más barato, ¿no? Más barato que los balones de gas que normalmente compramos, es más seguro, la instalación, la manipulación es más segura. Ante una fuga o algo, nos da mayor seguridad. Profe, ¿y no se pueden sacar más cosas del gas natural? Claro que se pueden sacar muchísimas cosas más. El problema es que la mayoría del gas natural lo vendemos. Sale de Camisea, atraviesa costa, sierra y selva por el gasoducto, llega hasta la planta de liquefacción en Pampa Melchorita, Pisco. El gas natural, en palabras sencillas, se licúa, o sea, del estado gaseoso pasa al estado líquido. Claro, en Pisco. Pisco, tienes razón. Entonces se licúa. ¿Y por qué se licúa? Para que sea fácilmente almacenable. Acuérdate que los líquidos son más fáciles de almacenar que un gas. Entonces se colocan en barcos metaneros, que se les llama, son buques de gran tamaño, donde se almacena todo ese gas natural, pero en estado líquido. Y se va a otros países donde se regasifica, o sea, se vuelve al estado de gas, y allá lo utilizan para combustible o para producción, o elaborar otro tipo de productos. Pero lastimosamente el Perú no desarrolla mucho eso. Esperemos que eso cambie y ustedes, pues futuros profesionales del país, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Con sus respectivas áreas, en sus respectivas carreras, ¿no? Dependiendo cuál haya sido la que han elegido también. Y finalmente, terminamos. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta con respecto a los recursos energéticos, carbón, petróleo y gas. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Si no, empezamos directamente con los ejercicios. Vamos con los ejercicios directos, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Ya, directo ejercicios entonces. Muy bien. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir el Word. Esta vez en Word. Como es muchos cálculos, disculpe, parte teórica, entonces como que no necesitaba mucho de pasarlo en un PowerPoint. Muy bien, chicos, a ver. Pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos hablan acerca de el Perú. Nos dice que es altamente competitivo en el rubro de procesamiento de minerales, ¿no? Y nos hablan de los depósitos de antamina. Dice que contiene minerales de cobre, zinc y plata. Además, se han encontrado calcita y minerales de cuarzo. En la actualidad, dicho depósito es el más grande del mundo y su explotación se realiza a tajo abierto. Nos piden la alternativa incorrecta. ¿Qué clave? Omar dice la D. ¿Qué dicen los demás? ¿Será la D?
¿Sí? Dino, vamos a ver. ¿Ya? Mientras están escribiendo ahí sus respuestas, vamos a comprar. Dice, los minerales que contienen cobre, zinc y plata son considerados metálicos, ya que por procesos metalúrgicos se obtienen sus respectivos metales. Claro, esto es correcto, ¿no? Esa es la definición de un mineral metálico. A partir de ello se extrae el metal que contiene. B. El cobre se extrae de la calcopirita. Sí, contiene cobre, eso es correcto. Y el zinc de la blenda. Correcto. El cuarzo y la caliza son minerales no metálicos, ya que se utilizan en la producción de productos acabados como el vidrio y el cemento respectivamente. Esto también es correcto. Como te comenté, la caliza se utiliza principalmente para el cemento y el cuarzo para vidrio. Los minerales valiosos de antamina se ubican en yacimientos de tipo beta. Acá está el error. Porque dice que la extracción o su explotación se realiza a tajo abierto. Y si se realiza así, entonces el tipo de yacimiento debe ser diseminado. Clave la 1, dámelo. Muy bien, chicos. 1 dado. 2. En la pregunta 2, nos habla otra vez de antamina. Nos dicen que es la D. Vamos a ver. Dicen que en cierta operación se tiene 640 toneladas de calcopirita y 480 de blenda, al 75 y 80% de pureza, respectivamente. Te piden que determines la masa en kilogramos del mineral valioso de la mena de calcopirita y la masa en kilogramos de ganga de mena en la blenda. La D. Vamos a ver si es cierto. Vamos a resaltar primero la información. Dice que se tiene 640 toneladas de una mena de calcopirita. Y esto está al 75% de pureza. Mientras que la otra mena es 480 toneladas de blenda, al 80% de pureza. Muy bien. Nos piden primero la masa en kilogramos. Muy bien. Para empezar, tú tienes que recordar algo muy importante. Una tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. O lo mismo, 10 al cubo, ¿no? Empecemos con la mena de calcopirita. Para eso lo vamos a hacer de forma gráfica. Un grafiquito siempre se aprecia mejor. Acá está la mena y dice que tiene 640 toneladas. El 75% de esta mena, o sea, más o menos esta zona de rojo que estoy coloreando, representa el mineral calcopirita, CuFeS2, y dice que es el 75%. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la masa de calcopirita debe ser el 75% de 640 toneladas. El 75% de 640, hasta donde no me falla la memoria, es 480 toneladas. Pero como te lo piden en kilogramos, tú ya sabes que una tonelada son 1000 kilos. Haciendo la conversión respectiva, esto nos queda 4,8 por 10 a la 5 kilogramos de este mineral. Y ya tenemos la primera respuesta. La masa en kilogramos de el mineral calcopirita. Para la segunda mena, que es de blenda, hacemos la misma jugada. Acá está mi cerrito, que representa la mena, y dice que hay 480 toneladas. Y dice que el 80%, o sea, toda esta parte coloreada de verde, representa la blenda, que es un 80%. Entonces, si yo quiero calcular la masa, la historia es la misma.
La masa de blenda será el 80% de 480 toneladas. ¿No? De 480 toneladas. El 80% de 400. Ah, no, nos piden de la ganga, ¿no? Ah, ya. La ganga nos piden. Entonces, si el 80% es sulfuro de zinc, el 20% será la ganga. El 20% será la ganga. Sí, no había leído bien, yo también, ¿no? Tienes toda la razón. Yo estaba calculando el del mineral, pero me piden claramente aquí la ganga de la mena de blenda. Entonces solamente voy a sacar la masa de esa ganga, que sería el 20% de 480 toneladas. El cálculo es similar, ¿no? Esto nos sale 96 toneladas, que si lo convertimos a kilogramos, como tú ya sabes, esto nos debe salir como resultado 9,6 por 10 a la 4 kilogramos. Y esa sería la respuesta a nuestra segunda pregunta de esto. Entonces la clave, como bien dijeron por allí, sería la letra D. 2 dados. 2 dados, chicos. Ahí tienen la forma de solucionar, ¿no? Como ven, es un cálculo sencillo, ¿no? No implica mucho. Hay que tener cuidado nomás para saber qué es lo que nos están pidiendo. Pregunta 3. Y nos dicen, identifiquemos la alternativa que contiene la relación incorrecta mineral y proceso metalúrgico. Cremita, casa, chelita, vamos a ver. En la hematita, en el procesamiento de hematita, ¿hay una etapa de reducción? Claro que sí. Con el CO, ¿te acuerdas? En el procesamiento de blenda, ¿hay lixiviación? También. Acuérdate que primero había tostación y luego la lixiviación. Para el procesamiento de oro, ¿hay tostación? Acá está el error. Porque recuerda que la tostación se realiza cuando el mineral tiene azufre. Es oro nativo, no tiene. ¿No? Tú sabes que en el oro solamente hay cianuración o la amalgamación, ¿no? Entonces, 3 cremita. 3 cremita. 4. Con respecto a estos procesos que ocurren en la producción del zinc, ¿qué relación o qué proporción es incorrecta? Avioncito. Veamos si es cierto. Nos dice la pregunta, a ver. La reacción A corresponde a la tostación. Para que sea tostación, el mineral debe tener azufre. Lo tiene. Debe reaccionar con oxígeno del aire caliente. Lo tiene. Y debe eliminar ese azufre en forma de CO2. Lo tiene. El primer enunciado es correcto. B. La segunda reacción es de lixiviación. Para identificar eso, el metal debe estar en estado sólido. Y con ayuda de una solución se extrae el metal a su fase acuosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, esto sí es lixiviación. Esta reacción C ocurre en el ánodo. Vemos claramente que esto es una reducción. Y en el ánodo no puede ocurrir. Esto está ocurriendo en el cátodo. 2 correctas, 1 incorrecta. Como nos piden claramente las incorrectas, debería ser solo la 3. Clave en la 4. Brr. Sí, muchachos, cuidado.
Los correctos son la 1 y la 2, pero bueno. Ahí se va la vaca. Tengan cuidado al leer, chicos, ya tengan cuidado. Es lo único que les recomiendo. A veces por el apuro nos pasa, nos confundimos, como hace un momento me pasó a mí. Pero ustedes en el examen, y sobre todo si es química, tengan mucho cuidado. Ajá, entonces lo ponen en negrita. 5. Nos hablan acerca del proceso de producción de plomo. Nos piden el volumen a condiciones normales. Besito, bebecita, vamos a ver. Primero lo primero. Nos dicen aquí que se procesa esa cantidad de mena al 75% de galena. A ver, vamos a poner acá la resolución. Acá tengo mi montículo que representa la mena. Y esta mena dice que es 956 toneladas. De aquí te dicen que el 75% es galena, o sea, toda esta parte de color rojo que estoy rayando representa la galena. ¿Cuánto es esa masa de galena? Pues el 75% de 956 toneladas. Y si nosotros hacemos el cálculo, el 75% de 956 sería 717 toneladas. 717 toneladas. Ahora, ya tengo las toneladas. ¿Qué voy a hacer? Segundo paso, voy a trabajar con mi ecuación química, porque para eso me están dando la ecuación. Entonces voy a copiar la ecuación aquí abajo. Listo. Entonces, como ya tengo mi ecuación balanceada, voy a empezar a establecer las relaciones estequiométricas y a colocar los datos. Me pide aquí que determine el volumen de SO2 en metros cúbicos. Quiero el volumen en metros cúbicos. Y la cantidad que me dan de galena, que es lo que está reaccionando, 717 toneladas. Entonces, para eso necesito establecer mis relaciones estequiométricas. Como acá el dato está en masa, uso la relación en masa. Para eso necesito la masa molar del sulfuro de plomo, que me dicen que es 239. Si lo multiplicamos por el coeficiente, que es 4, sacamos que sería 956 gramos. Como acá nos piden el volumen, tú sabes que el volumen a condiciones normales para una mol es 22,4 litros. Como son 2, 44,8. Ahora, si yo quiero hacer el cálculo de una vez, tengo que tener cuidado. Porque si la masa está en gramos y el volumen en litros, pues estos 717 toneladas tengo que llevarlos a gramos. Y el volumen que voy a calcular va a estar en litros. Ya, mucho cuidado. Si convertimos esta masa de sulfuro de plomo a gramos, sería 717 toneladas por 1 tonelada equivale a 1.000.000 de gramos. Se van las toneladas y esto nos queda 7,17 por 10 a la 8 gramos. Este dato de aquí es el que más me conviene en trabajar. Lo único que he hecho es una simple conversión de unidades. ¿Listo? Lo único que he hecho es una conversión de unidades. Entonces, recapitulando, con el dato de la mena y el porcentaje de pureza, saqué cuánto es la masa de sulfuro de plomo. Como en el ejercicio número 2, igualito. Ahora, con esa masa la estoy transformando a gramos. ¿Por qué?
Porque al momento de hacer mis cálculos estequiométricos, yo me estoy dando cuenta que la relación estequiométrica está en gramos y el volumen en litros. Entonces, la masa la debo expresar en gramos para poder obtener el volumen en litros. Haciendo este simple cálculo, nos quedaría que el volumen en litros sería 44.8 por 7.17 por 10 a la 8 entre 956. Eso nos sale en litros 3,36 por 10 elevado a la 7. 10 elevado a la 7. Ese es el volumen en litros. Pero ojo, te lo piden en metros cúbicos. Entonces, el volumen en metros cúbicos será este mismo valor, solamente que dividido entre 1000. 3,36 por 10 a la 4. Por 10 a la cuarta, ¿verdad? Esa sería la respuesta final a nuestro ejercicio. 3,36 por 10 a la cuarta. Siendo la clave del ejercicio la letra C de crema. ¿Ya ves? Sí, tienes razón. Ese es el volumen que se obtiene en metros cúbicos. Claro, al 100% de pureza. Este es el teórico. Claro, ese es el volumen teórico. Pero como bien me están diciendo, y gracias por hacerme acordar, el problema nos está diciendo claramente que hay un rendimiento en el proceso. Entonces, este es lo teórico, al 100%. Al 80%, ¿cuántos obtendrá? Al 80%, lo único que tengo que hacerle es sacar el 80% de ese valor. Y eso nos estaría saliendo, ahora sí, 2,68 por 10 elevado a la 4. Toda la razón del mundo. Entonces la clave, otra vez, debería ser la letra A. Diablo. Tienen razón, chicos. Allí teníamos que tomar en cuenta lo que es justamente el rendimiento. ¿Bien? Entonces, esa es la secuencia de pasos. Primero la masa, calculo la masa de la galena, porque es lo que va a reaccionar. La ganga no, solo la galena. Luego hago mi regla de 3 para calcular el volumen en litros. Luego lo convierto a metros cúbicos y finalmente le saco el 80% de ese valor, dándonos como respuesta a esta pregunta 4, a este 5, la A de Apple. ¿Listo? En la pregunta 6, con respecto al petróleo, nos piden que marquemos el valor de verdad y mientras vamos haciendo eso, por favor, como es de costumbre, vayan completando su encuesta docente. Aquí la clave sería, Omar dice casita, veamos, Jennifer nos dice que es crema. A ver, con respecto al petróleo, sus componentes se separan por destilación fraccionada. Correcto. Las fracciones ligeras del petróleo son el asfalto y la brea. Si ustedes recuerdan, el asfalto y la brea tienen de 20 carbonos a más. Como tienen muchos carbonos, deben tener una elevada masa molar. Entonces, una fracción ligera no es una fracción pesada. Por eso es falso. El siguiente. Las fracciones más volátiles presentan alta temperatura de ebullición. Acuérdate que la volatilidad y la temperatura de ebullición son inversas. Si son las más volátiles, deben ser las de menor temperatura de ebullición. Entonces acá está mal.
Debe ser menor. Verdadero, falso, falso. Clave, chelita en la 6. Muy bien, muchachos. Crema corazón. 7. Con respecto a la gasolina. A ver, ¿qué marcaron? Dionisio, Deco. Vamos a ver. Con respecto a la gasolina, te piden lo incorrecto. ¿Ya? Bien clarito. Su poder antidetonante se mide con el índice de octanaje. ¿Correcto? Para elevar su calidad se utiliza aditivos antidetonantes. Correcto. El cracking de petróleo sirve para aumentar la producción de gasolina. El cracking sirve para aumentar, correcto. Una gasolina de 90 octanos tiene mayor calidad que una de 97. Aquí está mal. Clave en la 7, la D. Acuérdense que la gasolina de mayor calidad es la de 100. Entonces, mientras el octanaje esté más cerca del 100, de mejor calidad será. Entonces, acá no debería ser mayor, sino menor. En la 8 nos hablan del carbón. Y con respecto a nuestro carbón, nos piden la alternativa que son correctas. A ver. Antraceno, anual, oro. Ahí está. Faltó plata nomás. Muy bien. Vamos a ver. El carbón contiene impurezas como humedad, nitrógeno, azufre, entre otros. Correcto. El poder calórico de la antracita es mayor que la turba. El poder calórico de la antracita es mayor que el de la turba. Sí, porque la antracita tiene más carbono. De los mencionados, es decir, del la antracita y de la turba es el más antiguo. Ahí está mal. Es el más jovencito. Entonces, las que son correctas son los enunciados 1 y 2. 8, clave, avión. Y por último, chicos, ya para finalizar, vamos con la pregunta número 9. Que creo que ya acaba, ¿no? Sí, ya. Dorita. Dorita. Vamos a ver si es Dorita. Se pasa. Dante, ahí está. Vamos a ver. Con respecto al gas natural y sus derivados. El gas natural está formado principalmente por metano. Correcto. El GLP está constituido por propano y butano. Eso es correcto. Por si acaso, GLP se le llama gas licuado de petróleo. Acuérdense que estos están formados principalmente por el propano y el butano. Principalmente. Es el combustible que está en los balones de gas que usamos en casa o en los encendedores. El GNB. ¿Qué significa, profe, GNB? A ver, creo que sí lo saben, ¿no? Gas natural. Ya, ahorita termino. Es el más contaminante que la gasolina y el diésel. Falso. Es el menos contaminante. De allí que se promueve bastante su uso. Y es menos contaminante porque libera menor cantidad de CO2, que como vamos a ver la siguiente clase, es un contaminante que produce el calentamiento global. Verdadero, verdadero, falso sería la secuencia. Clave, la 9, dadito. Muy bien, muchachos. Estas son las claves de los ejercicios propuestos y nos encontramos entonces en la siguiente clase, nuestra última, como dice Omar. Nuestra última clase, muchachos. Así es. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Ha sido una bonita experiencia, espero que también para ustedes lo haya sido, pero bueno, nos estamos viendo todavía la siguiente clase, chicos, así que
Cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos, Luis Miguel, y hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. No se olviden completar su encuesta.